No te imaginas la cantidad de veces que has maldecido en voz baja al pasar una hoja de papel y sentir ese dolor agudo, inesperado, que parece desproporcionado para algo tan aparentemente inofensivo. Es un momento que todos conocemos. Ese instante en el que el mundo se detiene por un segundo y solo existe el escozor punzante en la yema del dedo. Pero, ¿por qué duele tanto un simple corte de papel? La respuesta no es tan sencilla como parece. Y detrás de ese pequeño accidente cotidiano se esconden razones científicas, biológicas e incluso psicológicas que lo convierten en una experiencia única. Vamos a adentrarnos en este misterio porque entender por qué algo tan insignificante como una hoja de papel puede causar un dolor tan intenso. Nos revela mucho sobre cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo cómo percibimos el mundo que nos rodea. Todo comienza con un gesto cotidiano. Estás organizando documentos, pasando páginas de un libro o incluso abriendo un paquete y de repente, sin previo aviso, sientes un pinchazo agudo en la punta del dedo. No hay sangre a borbotones, ni un corte profundo que requiera puntos de sutura, pero el dolor es inmediato, intenso y sobre todo, persistente. Te llevas el dedo a la boca. Como si ese gesto instintivo pudiera aliviar la molestia. Y te preguntas, ¿cómo es posible que algo tan delgado y frágil como una hoja de papel cause tanto sufrimiento? Y la primera clave para entender este fenómeno está en el lugar donde suele ocurrir el corte, las yemas de los dedos. No es casualidad que sea ahí donde sintamos ese dolor tan agudo. Las yemas de los dedos son una de las zonas más sensibles de todo el cuerpo humano. Esto se debe a que están repletas de terminaciones nerviosas, concretamente de unos receptores llamados nociceptores, cuya función principal es detectar el dolor y enviar señales de alerta al cerebro. Estos receptores son esenciales para nuestra supervivencia, ya que nos permiten reaccionar rápidamente ante posibles amenazas, como un objeto cortante o una superficie caliente. Pero, ¿por qué precisamente en las yemas de los dedos? La respuesta es sencilla, porque son nuestra principal herramienta de interacción con el mundo. Desde que somos bebés, utilizamos las manos para explorar, tocar, sentir y manipular todo lo que nos rodea. El cerebro ha evolucionado para priorizar la sensibilidad en esta zona, ya que cualquier daño en los dedos podría comprometer nuestra capacidad para realizar tareas básicas como escribir, cocinar o incluso defendernos. Por eso, cuando una hoja de papel corta la delicada piel de la yema, los nociceptores se activan al máximo, enviando una señal de dolor intensa y clara al cerebro. Sin embargo, la sensibilidad de las yemas de los dedos no es la única razón por la que un corte de papel duele tanto. Hay otro factor que agrava la situación, el movimiento constante. A diferencia de un corte en el brazo o la pierna, que podemos inmovilizar con facilidad, los dedos están en uso continuo. Cada vez que doblamos el dedo, movemos la mano o simplemente apoyamos la punta sobre una superficie, la herida se estira, se abre y se irrita. Esto no solo aumenta el dolor en el momento, sino que también retrasa el proceso de cicatrización, ya que la piel no tiene tiempo de regenerarse adecuadamente. Es como si, cada vez que intentamos olvidarnos del corte, el simple hecho de vivir nos lo recordara una y otra vez. Pero la historia no termina aquí. El papel, en sí mismo, es un material traicionero. A simple vista, parece inofensivo, pero su estructura es la clave para entender por qué sus cortes son tan dolorosos. Cuando pensamos en un objeto cortante, lo primero que se nos viene a la mente es un cuchillo afilado. Un cuchillo bien afilado corta de manera limpia y precisa, separando las fibras de la piel sin causar daños adicionales. En cambio, el filo de una hoja de papel es irregular, flexible y, sobre todo, romo en comparación. Cuando el papel entra en contacto con la piel, en lugar de cortar de forma nítida, lo que hace es desgarrar los tejidos. Imagina por un momento que estás cortando un filete con un cuchillo sin afilar. En lugar de dividir la carne con facilidad, el cuchillo la aplasta, la rompe y deja los bordes irregulares. Algo similar ocurre cuando el papel corta la piel de tus dedos. Aunque el daño no sea visible a simple vista, a nivel microscópico, el papel está causando pequeños desgarros en los tejidos, lo que activa aún más los nociceptores y aumenta la sensación de dolor. Es como si, en lugar de recibir un corte limpio, tu dedo estuviera siendo sometido a una serie de mini traumatismos que el cerebro interpreta como una amenaza mayor. Y hay un último detalle que hace que los cortes de papel sean especialmente molestos: la falta de sangre. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale a me gusta y comenta. ¿Has experimentado alguna vez un corte en el dedo con una hoja de papel? Puede parecer contradictorio, pero la sangre, en realidad, tiene un efecto analgésico natural. Cuando nos hacemos un corte profundo, la sangre actúa como una especie de protector temporal para los nervios expuestos. Al coagularse, forma una barrera que aísla las terminaciones nerviosas del aire y de posibles irritantes externos, reduciendo así la intensidad del dolor. Sin embargo,
Los cortes de papel suelen ser tan superficiales que no llegan a sangrar lo suficiente como para crear esta protección. Como resultado, los nervios quedan expuestos al aire, al roce con la ropa o con otros objetos, y cualquier estímulo, por mínimo que sea, se amplifica y se convierte en una fuente constante de molestia. Pero el dolor de un corte de papel no es solo una cuestión física. También tiene un componente psicológico. Cuando nos cortamos con un cuchillo, por ejemplo, somos conscientes del peligro, en cierto modo, estamos preparados para el dolor. Sabemos que estamos manipulando un objeto afilado y, aunque no queramos hacernos daño, nuestra mente está alerta. En cambio, un corte de papel suele ser completamente inesperado. Estamos realizando una acción cotidiana sin ninguna percepción de riesgo y de repente, el dolor irrumpe en nuestra conciencia sin aviso previo. Esta falta de preparación mental hace que la experiencia sea aún más desagradable, ya que el cerebro no tiene tiempo de procesar la amenaza y reaccionar de manera gradual. Además, hay algo en la naturaleza misma del dolor causado por el papel que lo hace especialmente irritante. A diferencia de otros tipos de dolor que pueden ser sordos o pulsátiles, el dolor de un corte de papel es agudo, punzante y persistente. No es un dolor que podamos ignorar fácilmente, sino que demanda nuestra atención constante. Cada vez que movemos el dedo, cada vez que algo roza la herida, el cerebro recibe una nueva señal de alerta, recordándonos una y otra vez que algo no está bien. Es como si el cuerpo, en su intento por protegernos, hubiera activado una alarma que no puede apagarse hasta que la herida haya sanado por completo. Y aquí es donde entra en juego otro factor interesante, la memoria del dolor. Aunque los cortes de papel no suelen dejar cicatrices visibles, el cerebro sí que guarda un registro de la experiencia. La próxima vez que manipules una hoja de papel, es posible que, de manera inconsciente, adoptes una postura más cuidadosa o que sientas una ligera aprehensión al pasar las páginas. Esto se debe a que el cerebro ha asociado esa acción con una experiencia dolorosa y, aunque no seas consciente de ello, tu cuerpo reacciona para evitar repetir el daño. Es un mecanismo de defensa más, una forma que tiene nuestro organismo de aprender de las experiencias pasadas y protegernos en el futuro. Pero, ¿hay algo que podamos hacer para aliviar el dolor de un corte de papel? La respuesta es sí. Aunque no existe una solución mágica que lo haga desaparecer al instante, lo primero y más importante es limpiar la herida con agua y jabón para evitar infecciones. Aunque el corte sea pequeño, cualquier abertura en la piel es una puerta de entrada para bacterias y otros microorganismos. Después, podemos aplicar un poco de agua fría o incluso un cubito de hielo envuelto en un paño para reducir la inflamación y adormecer ligeramente la zona. Esto no eliminará el dolor por completo, pero sí puede ayudar a que sea más llevadero. Otra opción es utilizar una pomada antibiótica y cubrir la herida con una tirita o un apósito pequeño. Esto no solo protegerá el corte de posibles infecciones, sino que también actuará como una barrera entre los nervios expuestos y el entorno, reduciendo así la irritación constante. Además, si el dolor es muy intenso, podemos tomar un analgésico suave como paracetamol o ibuprofeno, aunque en la mayoría de los casos no será necesario, ya que el malestar suele desaparecer en unas horas. Sin embargo, la mejor forma de lidiar con los cortes de papel es, sin duda, la prevención. Aunque no podamos evitar por completo estos pequeños accidentes, sí que hay algunas medidas que podemos tomar para reducir su frecuencia. Por ejemplo, al manipular hojas de papel, es útil humedecer ligeramente los dedos con agua o saliva. Esto aumenta la fricción entre la piel y el papel, reduciendo las posibilidades de que resbale y cause un corte. También podemos utilizar guantes finos si vamos a trabajar con grandes cantidades de papel, como al organizar documentos o al abrir cajas. Otra estrategia es ser conscientes de cómo sostenemos el papel. Muchas veces, los cortes ocurren cuando pasamos los dedos por el borde de la hoja de manera descuidada. Si, en cambio, deslizamos el dedo de forma paralela al filo, en lugar de perpendicular, reducimos el riesgo de cortarnos. Además, es importante mantener las uñas cortas y bien limadas, ya que las uñas largas o irregulares pueden enredarse con el papel y aumentar las probabilidades de sufrir un corte. Pero más allá de los consejos prácticos, lo fascinante de los cortes de papel es lo que nos revelan sobre nuestro propio cuerpo. Nos recuerdan que, aunque a veces no seamos conscientes de ello, estamos constantemente interactuando con el mundo a través de nuestros sentidos, y que, incluso las acciones más cotidianas pueden tener consecuencias inesperadas. Nos enseñan que el dolor, aunque molesto, es una señal importante, una forma que tiene nuestro organismo de comunicarse con nosotros y protegernos. La próxima vez que sientas ese pinchazo agudo al pasar una hoja de papel, tómate un momento para reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo en ese instante. Piensa en cómo tus nervios están trabajando para alertarte.
en cómo tu cerebro procesa la señal de dolor y en cómo, sin siquiera darte cuenta, tu cuerpo está poniendo en marcha una serie de mecanismos para reparar el daño. Es un recordatorio de lo increíblemente complejo y eficiente que es el ser humano, incluso en las situaciones más simples. Y, sobre todo, recuerda que, aunque el dolor pueda ser intenso, es temporal. En unos días, la herida habrá sanado y lo único que quedará será el recuerdo de ese pequeño accidente que, en el fondo, forma parte de la experiencia de estar vivo. Así que, la próxima vez que te cortes con una hoja de papel, en lugar de maldecir, sonríe. Porque, al fin y al cabo, es una señal de que tu cuerpo está funcionando exactamente como debería.